Después de casarme con Carlos, mi amigo de la infancia, era como si aún fuéramos desconocidos. Nuestras interacciones se limitaban mayormente a la rutina nocturna, un ejercicio de mera formalidad. Él era tan reservado que incluso cuando mencioné el divorcio, solo se detuvo un momento y luego se incorporó de la cama. «Está bien», dijo, como si reconociera una nota. «Yo tampoco quiero al niño», le dije. «Él será tu responsabilidad». «No hay problema», respondió, con voz plana. Insistí un poco más. «Gracias por los últimos años. Ha sido difícil, lo sé. Mis pertenencias eran mínimas, todo empacado en una sola maleta». Antes de salir por la puerta miré hacia atrás. Carlos estaba silenciosamente en el balcón, fumando un cigarrillo. El revuelo alrededor del regreso de mi hermana menor, Lucía, a España, llenó todas las redes sociales. Una estrella en ascenso en el mundo del ballet. Ella brillaba con fuego y estilo en los clips de entrevistas, siempre con ese característico vestido rojo. Pero fue la última foto que acompañaba la noticia lo que captó mi atención. Era una toma de la ventana de un coche medio bajada y la cabeza de Lucía estratégicamente colocada para ocultar el rostro de un hombre. Pero no se le veía claramente. Se distinguían las líneas fuertes de su ceja, la curva de su nariz y el corte agudo de su mandíbula, y parecían estar besándose. Los fans de Lucía se volvieron locos tratando de averiguar quién era el dueño del coche. Supe al instante que era el coche de mi esposo, un raro y limitado edición de un Mercedes-Benz clase S. Carlos no estaría en casa esta noche, pensé, así que me recosté felizmente en nuestra cama ridículamente grande. Más tarde, me desperté por un par de brazos fríos deslizándose a mi alrededor. ¿Estás despierta? La voz de Carlos era cortés. Perdón por molestarte. Todavía estaba aturdida por el sueño y me tomó un momento procesarlo. Empecé a sentarme, pero él ya me había acercado más, dejando espacio para sí mismo en la cama. Perdón, dije. No pensé que volvieras. Las luces se encendieron y vi a Carlos quitándose la bata, sus músculos de la espalda ondulando con el cálido resplandor, un retrato de fuerza y belleza masculina. Un minuto después, ese mismo cuello estaba cerca del mío. ¿Puedo besarte? Su tono era formal, pero no esperó una respuesta. Sus labios se movieron contra los míos y pude sentir la humedad de su piel mientras el calor aumentaba. Finalmente, Carlos retiró su largo brazo, alcanzando el cajón de la mesita de noche, frunciendo el ceño. ¿Dónde están? Perdón, olvidé comprarlos, admití. Él me miró, luego se recostó de nuevo, con un dejo de diversión en su voz. Está bien, voy a traer una caja después del trabajo mañana. ¿Una caja? No debiste haberlos escondido. Está bien, genial, murmuré. De nada. A la mañana siguiente, el otro lado de la cama ya estaba vacío. Un rápido vistazo a mi teléfono y ya era mediodía. Y ahí estaba de nuevo, por todas las noticias. Carlos, CEO de Cárdenas Holding, fue visto asistiendo a la actuación de bienvenida de Lucía. Internet rápidamente conectó los puntos y confirmó que él era el tipo del coche de la noche anterior. Y después de investigar un poco, se dieron cuenta de que Carlos tenía una chupetón debajo de su jersey de cuello alto. El labio de Lucía también parecía un poco hinchado. Estaba claro como el día lo que había pasado. Luego vinieron los viejos rumores sobre cómo Carlos casi renunció a su reclamo sobre la empresa por Lucía, pero ella lo rechazó porque no quería estar atada a obligaciones familiares. Era como si estuvieran viviendo algún romance adolescente del que todos sentían que se habían quedado sin participar. Los comentarios eran unánimes. ¡Qué perfectos son juntos! Había una sola voz disidente de una cuenta desechable. Falso. Está casado. Y el internet derribó a esa persona. ¿A quién le importa si está casado? Nunca olvidas tu primer amor. Se divorciará y irá tras Lucía. Ya verás. Estaba a punto de darles un me gusta cuando mi feed se inundó con una foto entre bastidores. Carlos le estaba dando flores a Lucía. Ella parecía tan emocionada como una adolescente. Y Carlos parecía reflejar su felicidad con una sonrisa rara y gentil. Mi corazón dio un vuelco. Se me ocurrió que después de décadas de conocerlo, después de 5 años de matrimonio, nunca lo había visto sonreírme así. Tampoco me había dado flores nunca. Si Lucía era su gran amor perdido, yo solo era el contrato, un nombre en papel. Lucía, Carlos y yo, todos crecimos en la misma zona y fuimos a las mismas escuelas. Pero ellos tenían un vínculo diferente,
aprendiendo caligrafía con el mismo maestro. La única razón por la que obtuve la información de contacto privada de Carlos fue medio mes después de casarnos. Cuando nos casamos, Carlos era un adicto al trabajo, ausente durante semanas. Mi suegra me dijo que no me preocupaba lo suficiente por él, así que le envié un mensaje de texto. Hola, ¿vas a estar en casa para la cena de esta noche? Él respondió 30 minutos después. ¿Quién es? Es Valentina. Está bien. Gracias. No te esperes. 3 meses después, recibí mi primer mensaje de la familia. Cena mañana por la noche, respondí confundida. ¿Cuál es la ocasión? Tenemos que ir a la casa familiar. Está bien, ¿debo llevar algo? Un momento después, apareció una notificación bancaria. El dinero que había transferido era suficiente para pagar unas pequeñas vacaciones. Él respondió, depende de ti. Fue entonces cuando supe que Carlos nunca me amaría. Yo era una empleada, no una esposa. Pero estaba bien con eso. El matrimonio por contrato es lo que es. Pude gastar su dinero como me placiera. Las cosas mejoraron un poco después de que nos alojamos en la finca de su familia. Para apaciguar a los mayores, tuvo que compartir una cama. Estaba bastante segura de que él no me tocaría. Pero entonces, la sopa de mi suegra tenía algunos ingredientes especiales. Carlos empezó disculpándose. Lo siento, luego preguntó, ¿está bien? Terminó diciendo, dime si es demasiado. Soporté todo lo que pude. Disculpa. Esto es un poco mucho, creo. Perdón. Se disculpó rápidamente. Está bien, respondí. Aunque no pasó mucho tiempo, le pregunté, ¿por qué no te detienes? Carlos finalmente me miró, dudando, pero se inclinó y me besó, solo un beso. Mucho después entendí lo que lo había impulsado esa noche. Lucía tenía un novio en el extranjero, y fue la noche en que hicieron pública su relación. Cuando supe que estaba embarazada, le envié a Carlos la ecografía. Él respondió después de mucho tiempo. Felicidades. Luego, 5 horas después, finalmente entendió las cosas. Una transferencia llegó a mi cuenta. Estás haciendo un gran trabajo. 6 meses después, nació nuestro hijo, Diego. Fue un buen padre, estableciendo fideicomisos para cubrir su educación, salud y gastos por el resto de su vida. La vida continuó. Muchas personas sabían que Carlos estaba casado, pero no tenían idea de cómo era su esposa. Además de nuestra rutina nocturna, nunca nos veíamos y nunca teníamos una charla que no fuera sobre Diego. En 5 años, no habíamos tenido una sola discusión. Era tan formal y incómodo como podía ser. Básicamente, aún éramos desconocidos. A las 3 p.m. estaba recogiendo a Diego del preescolar. Cuando empujé la puerta, Lucía estaba descansando en el sofá, abrazando a nuestro perro. «Hola, ¿ya volviste?», pió ella. Diego, siempre tan serio, chilló de emoción. «Tía Lucía, es un gran fan». Después de ver los videos de baile de Lucía, no podía dejar de hablar de ello. Lucía despeinó su cabello y me miró, sonriendo. Parece que le gustó más a él, hermana. Dejé las bolsas del supermercado y me dirigí a la cocina, ignorando su conversación. Si me mudo, ¿a dónde irá tu mamá? Ella puede irse, supongo, dijo Diego. No es tan útil de todas formas. El agua del grifo rugió. La puerta se abrió detrás de mí. Carlos estaba allí, luciendo cansado. ¿Puedo entrar? ¡Claro! ¿Qué pasa? Me señalé hacia la olla en la estufa. Esa sopa huele genial. ¿Puedo tomar un poco? Claro, dije. La había hecho para él, después de todo. Le serví un tazón. Gracias, dijo. Lo aprecio. Salí y Lucía de repente me dio una sonrisa. Hermana, tu sopa todavía es increíble. Me quedé congelada. Lucía sostenía el tazón que acababa de darle a Carlos. Ella tomó otro sorbo. Estoy tan celosa de que sepas cocinar. Ni siquiera sé cómo manejar la estufa, intervino Diego. Tía Lucía, eres una bailarina. No necesitas cocinar. Mamá puede hacerlo por ti. Diego siempre había sido mimado, siempre consentido por la familia. Yo era la única que lo mantenía responsable, y él me resentía por eso. Como su padre, solo se preocupaba por lo que o quién le gustaba. Lucía tenía razón. No solo mi esposo, mi hijo, incluso mi perro la querían más que a mí. Fue entonces cuando decidí que había terminado. Mencioné el divorcio una semana después. Acabábamos de terminar, y Carlos estaba a punto de ir a una reunión tardía. Lo detuve, diciéndole que tenía algo que decir. Como había predicho, no reaccionó. Solo se detuvo un momento. Luego se incorporó, su rostro una máscara de indiferencia. Está bien, como si estuviera firmando un papel. Yo tampoco quiero al niño. Él será tu responsabilidad. No hay problema, insistí. Gracias por los últimos años. Ha sido difícil, lo sé. Había estado durmiendo conmigo durante años,
a pesar de no tener sentimientos. También fue difícil para él. Mi suerte. Las maletas eran mínimas, todo empacado en una sola. Los papeles del divorcio estaban en la mesa de centro, firmados. Antes de irme, miré hacia atrás. Carlos, con el pecho descubierto y marcas de arañazos, estaba en el balcón, fumando un cigarrillo. Nadie sabía de mi divorcio. No se lo había dicho a nadie. Diego estaba durmiendo en su habitación. El resto de mi familia celebraba el cumpleaños de Lucía. Después de que Carlos terminó su cigarrillo, salí a buscar a Lucía. También llevaba un regalo para ella, el leotardo rojo personalizado que tenía en su estudio. Pensé que era hermoso también, pero como el matrimonio no estaba destinado para mí, nadie recordaba que, en algún momento, yo también había ganado una competencia nacional de danza juvenil. Mis instructores decían que mi cuerpo era un regalo, uno en 500 años, con 1000 talentos. Pero después de caerme de un escenario, nunca volví a bailar. Me encerré después. Fue el momento más doloroso de mi vida. Mis padres estaban tristes, pero luego enviaron a Lucía a mi antiguo maestro. Quizás ella es más talentosa que tú, decían. Desde entonces, no pude ver nada relacionado con la danza. Esa noche, como todas las demás, era solo otra noche ordinaria. El viento era ligero, la luna brillaba. No miré atrás ni una vez, desde el momento en que decidí irme hasta que subí al avión. Una vez a bordo, la azafata me dio un pequeño pastel. Señora, gracias por volar con nosotros. ¡Feliz cumpleaños!, sonreí sorprendida. Gracias, mi destino era la casa rural de mi abuela. Después de aterrizar, tuve que tomar un tren y luego un autobús turístico. El pueblo donde vivía mi abuela se había convertido en un sitio turístico con autobuses de enlace diarios. El autobús serpenteaba por las carreteras de montaña. Nubes blancas flotaban como plantas de algodón. Tomé algunas fotos, sintiéndome feliz, y las publiqué en las redes sociales. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi paz. Hola, soy Carlos. ¿Qué pasa? Diego tiene fiebre. ¿Dónde está el botiquín? En el gabinete del baño, arriba del lavamanos. Respondí mecánicamente, mientras el autobús serpenteaba por las carreteras montañosas. La fiebre baja con el jarabe rojo, una cucharada cada 6 horas, y asegúrate de que tome mucha agua. Mis fotos del paisaje quedaron olvidadas en la pantalla del teléfono, mientras escuchaba los sonidos de Carlos buscando en el gabinete. Las nubes que hace unos momentos me parecían plantas de algodón, ahora pesaban como plomo sobre mi cabeza. Siempre era así. Un recordatorio de Diego bastaba para que mi determinación empezara a tambalearse. Ya lo encontré. Su voz sonaba distante como siempre. Pero hay otra cosa. ¿Qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería seguir escuchando. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando intentaba ser considerado. Diego pregunta por ti. No entiende por qué no estabas en la fiesta de Lucía. Se supone que eres parte de la familia. Familia. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Qué familia? ¿La que me había usado como reemplazo durante años? ¿La que celebraba mientras yo empacaba mi vida en una maleta? Cerré los ojos, conteniendo el dolor que me provocaba escuchar el nombre de mi hermana. Por supuesto que mi hijo notaría mi ausencia en el cumpleaños de su adorada tía. La imagen del leotardo rojo que había dejado como regalo cruzó por mi mente, y con ella todos los sueños rotos que representaba. El autobús pasó por un bache, sacudiéndome físicamente de mis pensamientos. A través de la ventana, las montañas se alzaban majestuosas, indiferentes a mis pequeños dramas humanos. ¿Cuántas veces había soñado con este escape? ¿Cuántas noches había planeado este momento mientras yacía junto a un hombre que nunca me vería realmente? Dile que mamá necesitaba un tiempo para ella, respondí, mirando mi reflejo fragmentado en la ventana del autobús. Que a veces los adultos necesitan espacio para respirar, para recordar quiénes son. ¿Es eso lo que realmente necesitas, Valentina? ¿Espacio? Su pregunta me sorprendió. Era la primera vez en 5 años que Carlos mostraba algún interés en mis necesidades. Qué irónico que fuera justo ahora, cuando ya había decidido marcharme, cuando ya no quedaba nada que salvar. Lo que necesito, Carlos, es volver a sentirme viva. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas con años de silencios y resignación. Y eso es algo que nunca pude hacer a tu lado. Nunca me viste realmente, ¿verdad? Era más fácil tenerme como la esposa perfecta, la madre dedicada, mientras tu corazón seguía atado a otra persona. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Escuché la respiración de Carlos al otro lado de la línea, más pesada de lo normal. Por un momento, me pregunté si finalmente había logrado atravesar esa coraza de indiferencia que siempre nos separó. Valentina,
comenzó, pero lo interrumpí. No, Carlos. No necesito explicaciones ni disculpas ahora. Ya no importa. Cuida a Diego. Asegúrate de que tome el medicamento. Lo llamaré cuando llegue a casa de la abuela. ¿Volverás? Su pregunta sonaba casi vulnerable, casi humana. No lo sé, respondí honestamente. Pero esta vez, la decisión será mía. Corté la llamada antes de que pudiera decir algo más. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuve. Ya había llorado suficiente por un hombre que nunca me perteneció realmente. El autobús comenzó a descender por un camino serpenteante, las ruedas crujiendo sobre la grava. El paisaje cambió gradualmente. Los imponentes edificios de la ciudad dieron paso a pequeñas casas de piedra y campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire se volvía más limpio, más puro con cada kilómetro que nos alejábamos de la ciudad. Finalmente, el vehículo se detuvo en una pequeña estación rural. El aire olía a tierra mojada y a memorias de una vida más simple. Tomé mi única maleta y bajé, sintiendo el peso de mis decisiones en cada paso. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, y las primeras estrellas asomaban tímidamente. La casa de mi abuela Elena se alzaba a lo lejos, una construcción antigua de piedra y madera que parecía surgir de la misma montaña. Mientras caminaba por el sendero empedrado, los recuerdos comenzaron a fluir. Tardes de verano bailando en el jardín, risas compartidas, sueños que parecían posibles. Este camino había sido testigo de tantos momentos. Este había sido mi refugio después del accidente, cuando el escenario se convirtió en mi peor enemigo. Recordé vívidamente ese día, el dolor punzante en mi tobillo, los murmullos de la audiencia, la mirada de decepción en los ojos de mis padres. Mi abuela nunca preguntó por qué había dejado de bailar. Solo me abrazó y me dejó llorar hasta que no quedaron más lágrimas. El sonido de mis pasos sobre las piedras resonaba en el silencio del atardecer. A medida que me acercaba a la casa, noté que las luces estaban encendidas y el humo salía de la chimenea en espirales perezosos. El aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las rosas que mi abuela tanto amaba. Elena siempre decía que las flores eran el ballet de la naturaleza, una danza eterna de colores y fragancias. Mi corazón se aceleró al ver movimiento en el jardín. Las rosas de mi abuela, sus preciadas compañeras, estaban más hermosas que nunca. Alguien las había estado cuidando con dedicación. Valentina, la voz cálida de mi abuela, me recibió antes de que pudiera tocar la puerta. Te esperaba, mi niña. Elena apareció en el portal, su figura menuda enmarcada por la luz dorada que escapaba de la casa. Su cabello, ahora completamente blanco, brillaba como una aureola. Me fundí en su abrazo, sintiendo por primera vez en años que estaba donde pertenecía. Ella me sostuvo con fuerza, como si pudiera absorber todo mi dolor con ese gesto. Abuela... Mi voz se quebró, incapaz de contener más las lágrimas que había estado reteniendo durante todo el viaje. «Shh, ya estás en casa», susurró, acariciando mi cabello como cuando era niña. «Y mira quién más ha venido a ayudarme con el jardín». Me separé de su abrazo y miré hacia donde señalaba. Allí, junto a los rosales, estaba un hombre alto, de espaldas anchas y cabello oscuro. Las últimas luces del día jugaban con su silueta, creando sombras y luces que me recordaban a los antiguos retratos que mi abuela guardaba en su sala. Al girarse, el tiempo pareció detenerse. Su rostro, más maduro, pero con los mismos rasgos que recordaba, me transportó instantáneamente a otra época. A días más simples, cuando bailar era mi única preocupación y el futuro parecía lleno de posibilidades infinitas. ¿Miguel? El nombre escapó de mis labios como una antigua melodía que creía olvidada. Sus ojos, del color del café recién hecho, se iluminaron al reconocerme. Una sonrisa genuina, tan diferente a las cortesías frías de Carlos, se dibujó en su rostro. Era la misma sonrisa que recordaba de nuestra infancia, la que me daba fuerzas antes de cada presentación. «La pequeña Val», dijo, usando el apodo que solo él me daba cuando éramos niños. «Has vuelto». Su voz, más profunda de lo que recordaba pero igual de cálida, despertó algo dentro de mí. Un eco de la persona que solía ser, antes de que los sueños rotos y los matrimonios por conveniencia me transformaran en alguien que apenas reconocía. Mi abuela nos observaba con una sonrisa conocedora, sus ojos brillando con una mezcla de satisfacción y esperanza. Más tarde descubriría que ella había orquestado este encuentro, que había llamado a Miguel sabiendo exactamente lo que yo necesitaba, incluso antes de que yo misma lo supiera.
el sol finalmente se ocultó detrás de las montañas, y las primeras estrellas comenzaron a brillar con más intensidad. Una brisa suave agitó las rosas, llevando su perfume hacia nosotros. En ese momento, mientras el día daba paso a la noche, sentí que algo comenzaba a cambiar dentro de mí. No era el final de mi historia, como había temido durante el viaje. Era apenas el comienzo de algo nuevo, algo que ni siquiera podía imaginar todavía. Y por primera vez en muchos años, el futuro no me asustaba. Esa primera noche en casa de mi abuela transcurrió como un sueño nebuloso. Elena insistió en que Miguel se quedara a cenar, y pronto nos encontramos los tres alrededor de la antigua mesa de roble, el aroma del pan recién horneado y el estofado llenando la cocina. Las velas parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes de piedra. ¿Recuerdas cuando ensayabas aquí, Val?, preguntó Miguel, sus ojos brillando con la luz de las velas. Convertías esta cocina en tu propio estudio de danza. El recuerdo me golpeó con una intensidad inesperada. Tenía 15 años entonces, y cada rincón de la casa de mi abuela se transformaba en un escenario para mis sueños. La abuela movía los muebles cada tarde. Sonreí, mirando a Elena. Y tú te sentabas ahí, Miguel, cronometrando mis rutinas y criticando tu técnica, añadió él, riendo. Aunque nunca me hacías caso. Elena nos observaba con una sonrisa cómplice mientras servía más vino. Sus arrugas se pronunciaban con cada gesto de satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Miguel viene cada semana a ayudarme con el jardín, comentó casualmente. Dice que es por las rosas, pero yo creo que es porque no puede resistir mi cocina. Miguel se sonrojó ligeramente, y por un momento vi al mismo chico tímido que solía traerme agua después de cada práctica. Ahora era un hombre, con pequeñas canas en las sienes y líneas de expresión que hablaban de años de risas y preocupaciones. Las rosas están preciosas, dije, intentando aligerar el momento. Nunca las había visto tan bien cuidadas. Aprendí del mejor jardinero que conocí, respondió Miguel, y su voz se suavizó. Tu padre. El silencio que siguió fue pesado. Mi padre, el mismo que había celebrado tanto el talento de Lucía que se olvidó de mi propia pasión. El mismo que ahora probablemente estaría en la fiesta de cumpleaños de mi hermana, sin notar mi ausencia. Val, comenzó Miguel, notando mi cambio de humor. Está bien, interrumpí, forzando una sonrisa. Eso fue hace mucho tiempo. Elena se levantó repentinamente, sus movimientos ágiles a pesar de su edad. Tengo algo que mostrarte, dijo, desapareciendo en dirección a su habitación. Cuando regresó, llevaba una caja de madera antigua en sus manos. La reconocí al instante. Era donde guardaba sus tesoros más preciados. «Mira esto», dijo, sacando una fotografía amarillenta. En la imagen, una joven de unos 15 años ejecutaba un gran jeté perfecto en medio del jardín. Las rosas formaban un fondo borroso, y la luz del atardecer creaba un halo dorado alrededor de su figura. Era yo. La tomé yo, dijo Miguel suavemente. Una semana antes de la competencia nacional. Mis dedos temblaron al tomar la fotografía. Recordaba ese día perfectamente. El aire olía a rosas y a tierra mojada, exactamente como ahora. Miguel había traído su primera cámara profesional, un regalo de su padre, y pasamos toda la tarde fotografiando mis rutinas. Eres extraordinaria, Val, continuó Miguel. Nunca he visto a nadie moverse como tú lo hacías. La mejor bailarina que he conocido, agregó mi abuela, con una firmeza que no admitía discusión. Y no lo digo solo porque seas mi nieta. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Durante años había enterrado esa parte de mí. La había silenciado tan profundamente que casi olvidé su existencia. Pero aquí estaba, en esta cocina antigua, rodeada de personas que nunca habían dejado de ver en mí a la bailarina que fui. El accidente... Comencé, pero mi voz se quebró. No fue un accidente, dijo Miguel, su voz tensa. Alguien aflojó las tablas del escenario. Lo miré sorprendida. ¿Cómo podía él saber eso? Lo descubrí unos meses después, continuó. Intenté decírtelo, pero ya te habías casado con Carlos. Ya no querías saber nada del ballet. La revelación me golpeó como una ola fría. Todos estos años culpándome, pensando que había sido mi error, mi falta de técnica o concentración. ¿Quién?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Miguel guardó silencio, sus ojos encontrándose con los míos. No necesitaba decirlo. El recuerdo de Lucía, practicando en el mismo estudio, usando el mismo escenario días después, tomando mi lugar en la compañía. Todo cobró un nuevo significado. Mi abuela tomó mi mano por encima de la mesa, su toque anciano pero firme.
El pasado es una lección, mi niña, no una sentencia, dijo suavemente. Y a veces necesitamos volver al principio para encontrar nuestro verdadero camino. Miguel se levantó y se acercó a la antigua radio que descansaba en una esquina de la cocina. Después de unos momentos, las notas suaves de un vals llenaron el aire. ¿Me concedes este baile?, preguntó extendiendo su mano hacia mí. Mi corazón se aceleró. No había bailado en años, no así, no con alguien que entendiera lo que significaba para mí. Yo no sé si puedo, susurré. No tienes que hacer nada elaborado, sonrió. Solo siente la música, como antes. Con manos temblorosas, tomé la suya. Su toque era cálido, seguro, tan diferente a la fría formalidad de Carlos. Mientras comenzábamos a movernos suavemente por la cocina, sentí algo despertar dentro de mí. Un ritmo olvidado, una conexión con mi cuerpo que creía perdida para siempre. Elena nos observaba con lágrimas en los ojos, sus manos juntas como en oración. La luz de las velas creaba sombras danzantes en las paredes, y por un momento volví a ser aquella joven que bailaba entre las rosas, llena de sueños y posibilidades. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, probablemente otro mensaje de Carlos sobre Diego, pero por primera vez en años decidí dejarlo sonar. Este momento, esta danza improvisada en la cocina de mi abuela, sin luz, era más real que cualquier cosa que hubiera vivido en los últimos 5 años. Miguel me guió en un giro suave, y cuando volví a sus brazos, vi en sus ojos algo que había estado buscando durante tanto tiempo. Comprensión, aceptación y quizás algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. La música continuó sonando, mezclándose con el crepitar del fuego en la chimenea y el susurro del viento entre las rosas. Y mientras bailábamos, sentí que las piezas rotas dentro de mí comenzaban, muy lentamente, a encontrar su lugar nuevamente. «Bienvenida a casa, Val», susurró Miguel, y por primera vez en años, esas palabras significaban algo real. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que este regreso no era un final, sino un nuevo comienzo. Uno que, esta vez, escribiría a mi manera. La mañana siguiente llegó con el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho. Me desperté en mi antigua habitación, donde los pósters de ballet aún decoraban las paredes. La revelación de anoche sobre mi accidente pesaba en mi mente como una piedra. Mi teléfono mostró 3 llamadas perdidas de Carlos y un mensaje. Diego pregunta si puede llamarte. Mi corazón se encogió. A pesar de todo, la distancia de mi hijo era lo único que me hacía dudar de mi decisión. Marqué el número con dedos temblorosos. La voz de Diego sonó después de 2 timbres. ¿Mamá? Su voz pequeña me atravesó el corazón. ¿Por qué no estás aquí? Cariño. Respiré profundo. Mamá necesitaba un tiempo para pensar. ¿Cómo te sientes? ¿Ya bajó la fiebre? Sí, el jarabe funcionó. Hizo una pausa. Tía Lucía dice que volverás pronto. La mención de mi hermana me heló la sangre. La imagen de las tablas aflojadas del escenario volvió a mi mente con cruel claridad. Diego, escucha. Intenté mantener mi voz firme. A veces los adultos necesitamos tiempo para arreglar cosas en nuestro corazón, pero nunca dudes que te amo, ¿entiendes? Pero papá dice... Se detuvo abruptamente. ¿Qué dice papá, cariño? Que te fuiste porque ya no nos quieres. Su voz se quebró. Como el papá de Julia, que se fue con otra familia. La rabia me invadió. Por supuesto que Carlos utilizaría esto para manipular a Diego. No, mi amor, eso no es verdad, respondí con firmeza. Me fui porque a veces necesitamos ser valientes y enfrentar nuestras verdades. ¿Recuerdas cuando te conté sobre cuando bailaba? ¿Cuándo ganabas medallas? Preguntó, su interés despertando. Sí, exactamente. Pues estoy aquí para recuperar algo de esa Valentina que solía ser. Y cuando lo haga seré una mejor mamá para ti. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar su pequeño rostro procesando mis palabras. ¿Puedo ir a verte?, preguntó finalmente. Pronto, cariño. Muy pronto. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana. El jardín de mi abuela brillaba con el rocío de la mañana, y pude ver a Miguel entre las rosas, ya trabajando. Su presencia se había vuelto tan natural como el aire que respiraba. Bajé a la cocina, donde Elena preparaba el desayuno. «Buenos días, mi niña», sonrió. «¿Hablaste con Diego?» «Sí», me dejé caer en una silla. Carlos le está llenando la cabeza de ideas. Los hombres como Carlos no saben manejar la pérdida de control, dijo mientras servía café. Pero no es de él de quien quiero hablarte. Se sentó frente a mí, sus ojos brillando con determinación.
Miguel me contó más sobre tu accidente. Comenzó. Hay cosas que necesitas saber. Mi corazón se aceleró. Abuela, no sé si quiero... Necesitas saberlo, interrumpió con firmeza. Lucía no actuó sola. La taza tembló en mis manos. ¿Qué quieres decir? ¿Tu padre? Suspiró pesadamente. Él sabía lo de las tablas. El mundo pareció detenerse. El café se volvió amargo en mi boca. No, susurré. Él no. Lo hizo por el contrato con la compañía de danza. La voz de Miguel nos sobresaltó. Estaba en la puerta de la cocina, sus manos manchadas de tierra. Lucía era más manejable, más dispuesta a seguir las exigencias de la compañía. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Porque yo estaba allí esa noche. Se acercó, sentándose junto a mí. Vi a tu padre hablando con el técnico del escenario. Intenté advertirte, pero Lucía se me adelantó. Me dijo que si te decía algo, se aseguraría de que nunca más pudieras bailar. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Años de culpa, de sentirme inadecuada, todo basado en una traición tan profunda que apenas podía procesarla. Después de tu caída, continuó Miguel, intenté investigar, recopilar pruebas, pero tu padre ya había comprado el silencio de todos los involucrados. Y entonces te casaste con Carlos, y desaparecí del mundo de la danza, completé. Elena tomó mis manos entre las suyas. A veces el destino nos da segundas oportunidades, mi niña, no para vengarnos, sino para sanar. Como respondiendo a sus palabras, una música suave comenzó a sonar desde el viejo radio de la cocina. Miguel se levantó, y sin decir palabra, extendió su mano hacia mí. Esta vez no dudé. Tomé su mano y me dejé llevar por la música. Nuestros pasos eran lentos, medidos, como si estuviéramos aprendiendo un nuevo idioma juntos. Siempre fuiste tú, susurró mientras girábamos. La única que realmente brillaba en ese escenario. La música nos envolvía, y con cada paso, cada giro, sentía que las capas de dolor comenzaban a desprenderse. No era una danza elaborada. No había técnica perfecta ni movimientos ensayados. Era algo más profundo, más real. Val, Miguel se detuvo, sus manos sosteniendo suavemente mi rostro. Hay algo que necesito decirte, pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono sonó con una notificación. Era un mensaje de Carlos. Lucía quiere hablar contigo. Dice que es importante. La burbuja se rompió. La realidad volvía a golpear, recordándome que el pasado no se desvanece solo porque decidamos bailar. No tienes que responder, dijo Miguel, leyendo la tensión en mi rostro. No, tal vez es tiempo de enfrentar algunas verdades, respondí, enderezándome, pero esta vez bailaré a mi propio ritmo. Elena nos observaba desde la mesa, una sonrisa enigmática en su rostro. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando el polvo que danzaba en el aire, y por un momento todo pareció posible. Mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez lo ignoré. La música continuaba, y Miguel seguía sosteniendo mi mano como si fuera lo más natural del mundo, y tal vez lo era. El pasado podía esperar. Por ahora, solo quería recordar cómo se sentía ser verdaderamente libre, bailando en la cocina de mi abuela con un hombre que nunca había dejado de creer en mí. La verdad sobre mi accidente ya no pesaba tanto, no cuando tenía la certeza de que, esta vez, no estaba sola en la danza. Los días en casa de mi abuela habían establecido una rutina reconfortante. Las mañanas comenzaban con el aroma del café y el sonido de Miguel trabajando en el jardín. Las tardes las pasaba redescubriendo movimientos olvidados, mientras Elena tocaba viejas melodías en el piano. Pero la paz no duraría para siempre. Una tarde, mientras practicaba un antiguo ejercicio de ballet en el jardín, el ruido de un coche rompió la tranquilidad. Mi corazón se detuvo al reconocer el Mercedes negro de Carlos. «Valentina», la voz de Lucía resonó en el jardín antes de que pudiera reaccionar. «Necesitamos hablar». Mi hermana bajó del coche con su característica elegancia. Llevaba un vestido rojo, el mismo tono que el leotardo que le había dejado como regalo. Carlos permaneció en el coche, su silueta apenas visible tras los cristales tintados. «¿Qué haces aquí?», pregunté, manteniendo mi posición. No iba a dejar que su presencia me sacara de balance. «Diego te necesita», comenzó, acercándose. «Está sufriendo. No uses a mi hijo para manipularme, Lucía». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «No después de todo lo que has hecho». Se detuvo, su perfecta máscara tambaleándose por un momento. «¿De qué hablas?». «Las tablas del escenario», dije simplemente. «Ya lo sé todo». El color abandonó su rostro. Por primera vez en años, vi a mi hermana menor, no a la estrella del ballet que había construido su carrera sobre mis sueños rotos.
No era mi intención que te lastimaras tanto, susurró. Solo quería mi oportunidad. ¿Tu oportunidad? La rabia que había contenido durante años comenzó a bullir. Tenías todo el talento del mundo, Lucía. No necesitabas destruirme para brillar. «No lo entiendes», exclamó. «Siempre fuiste la perfecta, la prodigio. Papá solo veía tu potencial. Yo era la segunda opción, la sombra. ¿Y por eso conspiraste con él para sabotear el escenario?» Mi voz temblaba. «¿Por eso permitiste que me culpara durante años, creyendo que había sido mi error?» Miguel apareció en ese momento, sus manos aún manchadas de tierra. Su presencia pareció sorprender a Lucía. «Miguel, ¿qué haces aquí?» «Lo mismo podría preguntarte», respondió él colocándose a mi lado. «¿Viniste a terminar lo que empezaste hace años?» Lucía retrocedió como si la hubieran golpeado. «No, yo solo...» Carlos pensó que... Interrumpí. «¿Que podrías convencerme de volver a una vida que nunca fue mía?» En ese momento, Carlos salió del coche. Su presencia, que antes me habría intimidado, ahora solo me provocaba lástima. «Valentina, estás siendo irracional», dijo acercándose. «Diego necesita estabilidad». «¿Estabilidad?», reí sin humor. «¿Como la que tú le das, usando a nuestro hijo para manipularme?» «Yo no». «Sí, lo haces», lo corté. «Le dijiste que los abandoné, como el padre de Julia. ¿Cómo te atreves a compararme con...?» «¡Basta!», la voz de Elena resonó desde el porche. «Este es mi hogar y no permitiré más drama del necesario». Mi abuela bajó los escalones con dignidad real, sus ojos brillando con determinación. «Lucía, Carlos, es hora de que se vayan», dijo con firmeza. «Mi nieta está exactamente donde necesita estar». «Elena, por favor», comenzó Lucía. «Somos familia». «La familia no destruye los sueños de los suyos», respondió Elena. «La familia no conspira para lastimar a sus propios miembros». Carlos dio un paso adelante, su máscara de control resquebrajándose. «Diego vendrá el fin de semana», declaró. «Tiene derecho a ver a su madre». «Por supuesto que tiene derecho», respondí. «Pero será bajo mis términos, no los tuyos». Miguel se acercó más a mí, su presencia silenciosa dándome fuerza. Lucía lo notó, sus ojos estrechándose. «¿Es por él?», preguntó. «¿Por eso te fuiste?» «Me fui por mí», respondí. «Porque finalmente entendí que merezco más que ser el reemplazo de alguien más». «Valentina», Carlos comenzó, pero lo interrumpí. «No, Carlos. Durante años fui la esposa perfecta, la que nunca cuestionaba, la que aceptaba tus ausencias y tus miradas perdidas. Pero esa Valentina ya no existe». El viento agitó las rosas, su perfume llenando el aire. Miguel tomó mi mano, un gesto simple pero cargado de significado. «Deberían irse», dijo él. «Ya han causado suficiente daño». Lucía nos miró, sus ojos deteniéndose en nuestras manos entrelazadas. Por un momento, vi algo parecido al arrepentimiento cruzar su rostro. «Lo siento», susurró. «De verdad lo siento». «Yo también», respondí. «Siento que nunca entendiste que había espacio para que ambas brilláramos». Carlos volvió al coche sin decir palabra, su postura rígida delatando su frustración. Lucía lo siguió después de una última mirada. Mientras el Mercedes se alejaba, sentí las últimas cadenas del pasado comenzar a soltarse. Elena se acercó y me abrazó. «Estoy orgullosa de ti, mi niña», susurró. «Tan orgullosa». Miguel apretó mi mano, y cuando lo miré, vi en sus ojos todo lo que no necesitaba ser dicho. El amor, la comprensión, la promesa de un futuro diferente. «¿Bailamos?», preguntó suavemente. Y allí, en el jardín de mi abuela, con el sol de la tarde pintando el cielo de naranja y las rosas como testigos, comenzamos una nueva danza, una que no necesitaba escenarios ni aplausos, solo la verdad de nuestros corazones latiendo al mismo ritmo. La música surgió del interior de la casa, como si Elena hubiera anticipado este momento, y mientras bailábamos, sentí que finalmente entendía lo que significaba ser verdaderamente libre. El fin de semana traería a Diego, y con él, nuevos desafíos. Pero por ahora, en este momento perfecto, solo existíamos nosotros, la música y la promesa de un amor que había esperado años para florecer. El sábado amaneció con una suave llovizna, el tipo de día que invitaba a quedarse en casa con una taza de chocolate caliente. Pero mi corazón latía acelerado. Diego vendría hoy. Miguel me encontró en la cocina, moviendo nerviosamente la taza de café que no había tocado. «Todo saldrá bien», dijo, sentándose frente a mí. «Diego te ama. Tiene 8 años», respondí. «A esa edad, el amor es tan frágil como una hoja al viento». Elena entró en ese momento, cargando una bandeja de galletas recién horneadas. «El amor de un hijo por su madre es más fuerte de lo que crees», dijo, colocando las galletas sobre la mesa.
especialmente cuando esa madre está luchando por ser auténtica. El sonido de un coche aproximándose hizo que mi estómago se retorciera. Miguel apretó mi mano una última vez antes de levantarse. «Estaré en el invernadero si me necesitas», susurró, y desapareció por la puerta trasera. Diego entró corriendo a la casa antes de que Carlos pudiera detenerlo. Se detuvo en seco al verme, como si no supiera qué hacer. «Hola, cariño», dije suavemente, abriendo mis brazos. Dudó por un momento que pareció eterno, pero luego corrió hacia mí, enterrando su rostro en mi cuello. «Te extrañé, mamá», susurró, y sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Carlos apareció en la puerta, su expresión ilegible. «Pasaré por él mañana a las 6», dijo secamente. «¿Podrías quedarte a tomar un café?», ofreció Elena, siempre la diplomática. «No, gracias. Tengo compromisos», respondió, y sin más, se fue. Diego se separó de mí lo suficiente para mirar alrededor. «¿Esta es la casa de la abuela Elena?», preguntó, sus ojos brillando con curiosidad. «¿Dónde solías bailar?». Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía él eso? «Encontré tus viejos videos», explicó, como si leyera mi mente. «Los que guardabas en el ático. Eras increíble, mamá». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. «¿Los viste?». Pensé que los había perdido todos. «Los encontré cuando buscaba mis juguetes viejos», sonrió. «¿Por qué nunca me dijiste que eras bailarina?». Elena se movió silenciosamente hacia la cocina, dándonos privacidad. «A veces, cariño, cuando perdemos algo que amamos mucho, duele demasiado hablar de ello». «¿Como cuando perdí a Manchas?», preguntó, refiriéndose a su antiguo gato. «Algo así», sonreí a través de las lágrimas, «pero más profundo». Diego se quedó pensativo un momento. «¿Todavía puedes bailar?». Como respondiendo a su pregunta, una suave melodía comenzó a sonar desde la cocina. Elena y su impecable sentido de la oportunidad. «¿Quieres averiguarlo conmigo?», pregunté, extendiendo mi mano. Diego sonrió, esa sonrisa pura que solo los niños pueden dar, y tomó mi mano. Comenzamos a movernos por la sala, nada elaborado, solo pasos simples y giros suaves. «Más rápido», río, y aumentamos el ritmo. No me di cuenta de que Miguel había vuelto hasta que escuché la risa de Diego. «¡Tienes tierra en la cara!», exclamó mi hijo señalando a Miguel. «Es que estaba plantando algo especial», respondió Miguel, limpiándose la mejilla. «¿Quieres ver?». Diego me miró, pidiendo permiso con los ojos. «Ve», sonreí, «pero ten cuidado con el barro». Los observé desde la ventana mientras Miguel le mostraba el invernadero, explicando pacientemente cada planta, cada flor. Diego lo escuchaba con atención, sus ojos brillando con el mismo entusiasmo que mostraba cuando aprendía algo nuevo. «Se parece a ti», dijo Elena, apareciendo a mi lado. «Esa curiosidad, esa pasión por aprender. Siempre pensé que se parecía más a Carlos», admití. «Los niños son como las flores, mi niña. Florecen según quien los cuida, no según sus raíces». La tarde pasó entre galletas, historias y más bailes improvisados. Diego insistió en que Miguel nos enseñara los nombres de todas las rosas. Y pronto los tres estábamos en el jardín, manchados de tierra pero riendo. «Mamá», dijo Diego mientras cenábamos, «¿puedo venir el próximo fin de semana también?». Miré a Elena, quien asintió sutilmente. «Claro que sí, cariño. Siempre que quieras». «¿Y Miguel estará aquí?», preguntó, sus ojos brillando con esperanza. Miguel, que había estado bebiendo agua, casi se atraganta. «Si tu mamá quiere», comenzó. «Sí», interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. «Miguel estará aquí». Esa noche, después de acostar a Diego, encontré a Miguel en el jardín. Las estrellas brillaban intensamente y el aire olía a tierra mojada y rosas. «Gracias», dije simplemente. «¿Por qué?», preguntó, volteándose hacia mí. «Por estar aquí, por ser tan bueno con Diego, por todo». Se acercó lentamente como si temiera asustarme. «Val», susurró. «He estado esperando el momento correcto para decirte algo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Te he amado desde que teníamos 15 años», continuó. «Desde que te vi bailar por primera vez en este jardín. Y estos años sin ti no lo dejé terminar. Me puse de puntillas y lo besé, suavemente al principio. Luego con toda la pasión contenida de años de espera. Cuando nos separamos, vi lágrimas en sus ojos. «Te amo», dije, las palabras saliendo naturalmente, como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento correcto. Un ruido nos sobresaltó. Diego estaba en la puerta, en su pijama, sonriendo. «¿Significa que Miguel será mi nuevo papá?»,
preguntó con inocencia. Miguel se tensó a mi lado, pero yo reí. Significa que estamos escribiendo una nueva historia, cariño, respondí. ¿Te gustaría ser parte de ella? Diego corrió hacia nosotros y nos abrazó a ambos. ¿Puedo ayudar en el jardín?, preguntó. ¿Y podrías enseñarme a bailar, mamá? Las estrellas brillaban sobre nosotros, testigos silenciosos de este momento perfecto. Miguel tomó mi mano y juntos abrazamos a Diego. La música de la casa llegaba suavemente hasta el jardín, y mientras las rosas se mecían con la brisa nocturna, supe que este era solo el comienzo de nuestra danza. Una danza de tres, una familia formada no por obligación o conveniencia, sino por amor verdadero y elección consciente. Y las estrellas siguieron bailando sobre nosotros, como si ellas también celebraran este nuevo comienzo. Un año puede cambiar toda una vida. Lo sé mejor que nadie mientras me miro en el espejo del antiguo estudio de danza que ahora es mío. Las paredes, antes desnudas, están decoradas con fotografías. Diego en el jardín con Miguel, Elena entre sus rosas, y yo bailando nuevamente. Academia de Danza Elena, dice el letrero en la entrada. Un tributo a la mujer que nunca dejó de creer en mí. Mi abuela lloró cuando vio el nombre, y luego me regañó por hacerla llorar. ¿Estás lista? La voz de Miguel me saca de mis pensamientos. Está en la puerta del estudio, tan guapo en su traje como siempre, sosteniendo un ramo de rosas del jardín. Casi, respondo, ajustando mi vestido rojo. No es un leotardo de ballet, pero conserva la elegancia y la libertad de movimiento que necesito para lo que estoy a punto de hacer. Hoy es la inauguración oficial de la academia, y he preparado algo especial. Una presentación que marca no solo mi regreso a la danza, sino mi renacimiento como mujer. ¡Mamá! Diego entra corriendo, ya vestido para su parte en la presentación. Hay mucha gente afuera. Mi corazón se hincha de orgullo. Durante los últimos meses, Diego ha estado tomando clases conmigo, descubriendo su propio amor por la danza. Verlo moverse con la misma pasión que yo tenía a su edad es un regalo que nunca esperé recibir. ¿Están aquí?, pregunto, aunque ya sé la respuesta. Sí, Miguel asiente. Carlos y Lucía están en primera fila, como pediste. No fue una decisión fácil invitarlos. Pero esta presentación no es sobre venganza o rencor, es sobre liberación, sobre cerrar ciclos y comenzar otros nuevos. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Carlos sorprendentemente no peleó por la custodia compartida que propuse. Quizás él también estaba cansado de vivir una vida que no era la suya. Lucía, por su parte, ha estado intentando reconstruir puentes, a su manera. 5 minutos, anuncia Elena, asomándose por la puerta. A sus 70 años, sigue siendo el pilar que nos mantiene a todos en orden. Miguel se acerca y me abraza por detrás, nuestros reflejos unidos en el espejo. Te amo, susurra. Y estoy tan orgulloso de ti. Nos casamos hace 2 meses, una ceremonia íntima en el jardín de Elena. Diego fue quien llevó los anillos, y las rosas fueron nuestros únicos testigos, además de la familia y amigos cercanos. La música comienza a sonar, mi señal para salir. Pero antes, me giro hacia mi familia. Gracias, digo, mirándolos a los 3, por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. El auditorio está lleno. Reconozco caras de la comunidad, antiguos compañeros de ballet, padres interesados en inscribir a sus hijos. Pero mis ojos se detienen en la primera fila. Carlos está allí, formal como siempre, pero hay algo diferente en su postura. A su lado, Lucía parece más pequeña, más humana que la estrella del ballet que siempre pretendió ser. Ambos asienten en mi dirección, un gesto de reconocimiento y quizás de disculpa. La música cambia, y Diego sale corriendo al escenario. Comenzamos nuestra rutina, una pieza que hemos estado preparando juntos. No es ballet clásico, ni contemporáneo. Es algo nuevo, algo nuestro. Una danza que habla de pérdida, de reencuentro, de amor en todas sus formas. Miguel se une a nosotros en la segunda parte, su presencia añadiendo una dimensión más profunda a la historia que estamos contando. No es un bailarín profesional, pero se mueve con el corazón, y eso es todo lo que importa. Mientras bailamos, veo lágrimas en los ojos de Elena, veo asombro en el rostro de Carlos, y algo parecido al arrepentimiento en el de Lucía. Pero sobre todo, veo amor en los ojos de mi hijo y mi esposo. La música llega a su clímax, y con ella, ejecuto el movimiento que una vez me robaron. Un gran GT perfecto, el mismo que intenté hacer el día del accidente. Esta vez no hay tablas flojas, no hay traiciones ocultas. Solo yo, mi cuerpo y la música.
Aterrizo con gracia, y el auditorio explota en aplausos. Diego corre hacia mí y lo levanto en brazos, girando con él mientras reímos. Miguel nos abraza a ambos, y por un momento, el mundo se reduce a nosotros tres. Después de la presentación, mientras los invitados disfrutan del cóctel en el jardín, Lucía se acerca a mí. «Fue hermoso», dice, su voz temblando ligeramente. «Tú siempre fuiste la verdadera artista». «Ambas lo somos», respondo, sorprendiéndome a mí misma. «Solo que de maneras diferentes. Lo siento», susurra, «por todo». «Lo sé», digo, y por primera vez en años, siento que es verdad. Yo también lo siento. Sentí tanto tiempo que competíamos por algo que nunca debió ser una competencia. Carlos se mantiene a distancia, pero cuando nuestras miradas se cruzan, hay un entendimiento mutuo. Ambos estamos mejor ahora, viviendo las vidas que realmente queríamos. La noche avanza, y poco a poco los invitados se van retirando. Diego se ha quedado dormido en los brazos de Elena, agotado pero feliz. Miguel está cerrando la academia, asegurándose de que todo quede en orden para las clases que comenzarán mañana. Me quedo sola en el estudio, la luz de la luna entrando por las ventanas. Me muevo hacia el centro, dejando que mi cuerpo encuentre su propio ritmo. En el espejo, veo a la niña que fui, a la mujer que soy, y a la maestra en la que me estoy convirtiendo. Miguel aparece en el reflejo, su sonrisa tan cálida como siempre. ¿Un último baile?, pregunta, extendiendo su mano. Tomo su mano y comenzamos a movernos juntos, sin música excepto la de nuestros corazones. A través de la puerta abierta, puedo ver el jardín de rosas que él ha creado aquí, tan hermoso como el de Elena. ¿Eres feliz?, pregunta, aunque ya conoce la respuesta. Más que feliz, respondo. Estoy completa, y es verdad. La danza ha vuelto a mi vida, pero de una manera diferente. Ya no busco la perfección técnica o la admiración del público. Ahora bailo por amor, por sanación, por el simple placer de moverme al ritmo de mi propia música. Diego murmura algo en sueños y Elena lo arrulla suavemente. Mi familia, tan diferente de lo que alguna vez imaginé, pero exactamente lo que siempre necesité. La luna sigue su danza eterna en el cielo, y nosotros seguimos la nuestra aquí abajo. Una danza de amor, de perdón, de segundas oportunidades. Una danza que apenas está comenzando, porque al final, eso es la vida. Una danza continua. Y finalmente, después de tanto tiempo, he encontrado mi propio ritmo. Y es perfecto.